Bueno, bon vespre a tots. Senyores, senyors, amigas, amics, benvinguts, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia a esta conferencia. Todos somos pacientes, lo importante de tratar al otro con compasión, que el Club Última Hora, dentro de su ciclo Valores, organiza junto a la Asociación Española contra el Cáncer en las Illes Balears. Llevamos ya 14 años aunando esfuerzos con el objetivo de divulgar el trabajo que investigadores, oncólogos, médicos y voluntarios llevan a cabo en la lucha contra las enfermedades oncológicas, dar a conocer los avances en los tratamientos o las nuevas terapias para paliar los efectos secundarios. Hoy les queremos acercar un tema que nunca hemos tratado y que en los tiempos que corren es de vital importancia: humanizar para sanar. Para ello, contamos con la presencia de un británico que se enamoró de Galicia para acabar residiendo en uno de los rincones más bellos de esta isla, Sóller. I no ho dic jo perquè sigui de Sóller, que també. Però bueno, com a sollerica ho dic. Gracias, y a Poli también, por haber elegido Sóller para residir. Ya llevan 24 años, si no me lo han dicho mal, viviendo en Sóller. Él es una de las figuras centrales en la promoción de las humanidades médicas a nivel internacional. A través de la organización que preside, el doctor como humanista pretende educar y equilibrar los avances científicos y médicos con la atención centrada en los pacientes. Gracias, Jonathan McFarland, por acompañarnos esta tarde y por el trabajo tan importante que llevas a cabo en pro de una sociedad más humanista. Y como no, también quiero dar las gracias a Soledad Gallardo, gerente del Hospital Son Llàtzer, y a Guillem Caldentey, cardiólogo y paciente oncológico, que más tarde se unirán al doctor McFarland para compartir una interesante mesa de debate moderada por Paula Serra. Gracias a los dos por estar hoy aquí y compartir vuestras experiencias. Y por último, quiero agradecer a todo el equipo de la Asociación Española contra el Cáncer a las Illes Balears la confianza que siempre han depositado en el Club Última Hora a la hora de organizar este evento, con especial énfasis a su presidente, el doctor José Reyes, a quien le cedo la palabra para que nos acerque a la figura y al trabajo de nuestro conferenciante. Y a todos ustedes, darles las gracias por acompañarnos. Espero que esta tarde todos salgamos de aquí mucho más humanistas. Moltes gràcies. És un verdadero... Moltes gràcies, Carme, moltíssimes gràcies per tot, per com ens ajudes sempre i pel suport que ens dones a l'associació, de veritat. Buenas tardes a todos. Es un verdadero honor darles la bienvenida en nombre de la Asociación Española contra el Cáncer de las Illes Balears en una nueva conferencia del ciclo Club Última Hora Valores. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema esencial, tanto en el ambiente de la salud como en la vida misma, que es la humanización. En una época marcada por los avances tecnológicos y la inmediatez, se hace más necesario que nunca recordar el valor de la empatía, la escucha y el respeto hacia la persona en su totalidad. Para guiarnos en esta reflexión, tenemos el privilegio de contar con el doctor Jonathan McFarland, reconocido internacionalmente por su compromiso con la humanización de la medicina. El doctor McFarland es presidente de The Doctor as a Humanist, una organización que promueve una visión más humana, ética y compasiva del ejercicio médico. Su labor ha sido fundamental para tender puentes entre la ciencia y las humanidades, recordándonos que la medicina, más allá de la técnica, es ante todo un acto profundamente humano. Su conferencia de hoy nos invitará a repensar cómo podemos mantener viva la esencia del cuidado en un sistema sanitario cada vez más complejo y tecnificado. Antes de comenzar, también quiero expresar de nuevo nuestro más sincero agradecimiento al Grup Serra por su colaboración
y su compromiso con la difusión de valores en nuestra sociedad, así como por su apoyo constante a la labor que realizamos desde la asociación. También nuestro agradecimiento a Laboratorios Roche, cuyo patrocinio hace posible este encuentro, y dar gracias igualmente a los compañeros que participarán en el debate posterior, moderado por Paula Serra. Gracias, Paula, una vez más, por liderar la mesa redonda en esta jornada que lleva por título Humanizar para Sanar. Nos acompañarán Soledad Gallardo, gerente del Hospital Universitari Son Llàtzer, referente en gestión centrada en las personas, que compartirá su visión sobre cómo humanizar las organizaciones. Guillem Caldentey, que es médico cardiólogo y paciente de cáncer de colon, protagonista del reto Braçadas contra el cáncer, en la que estuvo durante más de 12 horas seguidas haciendo la travesía entre Menorca, desde Ciudadela hasta la isla de Mallorca, en Cala Mesquida, y que fue un ejemplo espectacular de solidaridad y de esfuerzo y de esperanza para todas las personas que luchan contra la enfermedad, y dando visibilidad a la labor de la Asociación Española contra el Cáncer. Es impagable la labor que haces por nosotros, Guillem. Estoy seguro de que todos aprenderemos de sus experiencias y puntos de vista. Antes de disfrutar de la charla del doctor McFarland, de la conferencia, que sin duda será una auténtica lección magistral sobre humanización en la medicina, me gustaría compartir pequeñas reflexiones, ¿no? Es decir, la idea de esta conferencia surge precisamente de una reflexión compartida en la Facultad de Medicina y con los impulsores de la asignatura de humanización en la facultad, en la cual Jonathan nos va a formar parte de este proyecto ayudándonos a liderarlo. Desde la asociación quisimos sumarnos a esta iniciativa porque día tras día escuchamos las voces de nuestros socios, de nuestros pacientes y de los voluntarios que nos recuerdan la importancia de un trato humano y cercano. Esta inquietud por la humanización no surge de una manera etérea o de una cuestión académica, sino que surge del diálogo con las personas con las que trabajamos y la enorme importancia que tiene este aspecto para el tratamiento de la enfermedad oncológica. Creemos que es fundamental poner en valor este aspecto y defenderlo como un elemento básico de la asistencia sanitaria, que se tenga en cuenta a la hora de la valoración de las organizaciones. La humanización en el trato no es una cosa aleatoria, es una cosa que se tiene que incentivar y que se tiene que poner en valor. Vivimos una época, además, en la que las herramientas digitales, aunque imprescindibles, pueden poner en riesgo la relación humana entre el médico y el paciente, entre los equipos sanitarios y los pacientes. Y por eso debemos reivindicar, con más fuerza que nunca, la necesidad de preservar el contacto humano, la empatía y la comunicación auténtica como herramientas básicas en la asistencia sanitaria. Y también humanizar la asistencia significa defender la dignidad de los pacientes en todo momento, que sientan que sus equipos sanitarios están siempre actuando en su defensa y movidos exclusivamente por criterios éticos y morales. Y esta convicción convierte a los profesionales sanitarios en auténticos defensores de valores fundamentales, algo que los pacientes perciben y agradecen profundamente cuando se produce. Ser garantes de esta ética convierte a los sanitarios, además, en defensores de la comunidad. Una sanidad pública de calidad genera valor, cohesión y unión social. La humanización del trato al paciente es sin duda el motor que impulsa esa manera de trabajar. Todo gira, en última instancia, alrededor de la dignidad de la persona. Humanizar no es otra cosa que tratar al paciente con la máxima dignidad, porque estar enfermo no resta dignidad a la persona. Y este punto me parece que es fundamental mantenerlo. Y hay un aspecto más que merece la pena decir, y es que la humanización, además de ser ética y de ser buena para los sistemas, es coste eficaz, que es un término que me gusta mucho. No es cara, cuesta muy poco y aporta un enorme bienestar al paciente y a su familia. Por lo tanto, desde la asociación creemos firmemente en todos estos valores, los defenderemos siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo. Por todo ello estamos hoy aquí y con todos ustedes es un honor presentar en este escenario al doctor Jonathan McFarland. Adelante, Jonathan. Gracias, Jonathan. Buenas tardes a todos. Es un gran honor estar aquí y me gustaría dar las gracias a última hora a la Asociación Española contra el Cáncer y en especial la señora Carmen Serra, la señora Paula Serra, el doctor José Reyes
y así como señora Soledad Gallardo y el doctor Guillem Caldentey. Voy a hablar sobre el hecho de que todos somos pacientes, es decir, que todos lo seremos, y sobre la importancia de tratar al otro con dignidad, respeto, comprensión y compasión. Mi presentación tiene las siguientes secciones: la introducción, la importancia del humanismo, una mirada retrospectiva, un base filosófico sobre el otro y la conclusión. Susan Sontag, una gran escritora de los Estados Unidos, se expresó muy bien cuando dijo: la enfermedad es el lado oscuro de la vida, una ciudadana más olorosa. Todo el que nace tiene doble nacionalidad. Aunque todos preferimos utilizar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado, al menos durante un tiempo, a identificarse como ciudadano de ese otro lugar, la noche. Algún día habitaremos el lado oscuro de la vida, pero a veces pienso que la enfermedad habita una tierra de nadie, una zona gris de incertidumbre y duda. Sin embargo, no hay ninguna duda de que algún día todos seremos pacientes, algunos crónicos, incluso desde su nacimiento, mientras otros tendrán la suerte de no serlo nunca hasta sus últimos días. Como mi abuela, que nunca se enfermó a lo largo de sus 92 años, hasta su muerte. Su final, que yo he explicado a esta mediodía, me hace recordar mucho lo de Anton Chekhov, el gran dramaturgo y médico de Rusia, cuyas palabras últimas se supone que fueron: hace mucho tiempo que no bebo champán. Todos seremos pacientes, y yo lo he preguntado por los derechos de utilizar esas fotos, pero como son fotos de mí, creo que está bien. Todos seremos pacientes, por supuesto, pero eso no lo hace más fácil cuando te toca a ti. En diciembre de 2021, mi pie derecho comenzó a causarme un dolor insoportable, de esos que te impiden dormir por la noche, un dolor indescriptible que no se alivia con nada, es imposible de clasificar con la conocida escala de 0 a 10. Aguanté este dolor durante 2 noches. Se acercaban las Navidades y mis hijas iban a llegar de la universidad. Pero el día que me desperté y mi pie y mi pierna no funcionaba como tenía que serlo, supe que algo grave estaba pasando. En son espacios me hicieron una resonancia magnética de la espalda, en la que permanecí inmóvil durante lo que me parecía una eternidad, pero que solo fueron 20 minutos. Un zumbido constante y un deseo incesante de moverme, sobre todo porque tenía muchísimo dolor. Era tentador
el botón rojo. Después, en la silla de ruedas, el radiólogo me mostró las imágenes y me dijo, no sé cómo has podido caminar. ¿Tan mal está? Pues sí. En ese momento, cuando empecé a comprender la gravedad de la situación, me di cuenta de que el consejo de los cirujanos de operarme era más una advertencia que una sugerencia. Después de la operación, me desperté cuando me empujaban por el pasillo y vi a mi mujer y mis hijas al final del pasillo. Les saludé riendo, gritando, en un castellano perfecto. Durante los 4 días siguientes no sentí ningún dolor. Los beneficios de la medicina moderna o no, ya que los efectos de morfina no son nada nuevos, D.H. Lawrence dijo, un poco de morfina en el aire. Sería maravillosamente refrescante para todos. Yo no sé si refrescante es la palabra, pero estar libre de dolor y sumido en un sueño inducido por la morfina no es desagradable. Las alucinaciones van y vienen, hablas, murmuras, balbuceas cosas que luego nunca recordarás. Tal vez recuerdos olvidados, tal vez palabras de sabiduría. ¿Quién sabe? En cualquier caso, nunca recordaré nada más que esa sensación de somnolencia, de estar medio dentro y medio fuera del mundo. Maravilloso. Sigo siendo un paciente y tengo mucha suerte de contar con el gran apoyo de los médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios que me han ayudado y siguen ayudándome, así como mi familia y mis amigos, que me dan muchísimo esfuerzo. Sería impropio de mí de hablar hoy sin hablar de la importancia de los enfermeros, la enfermería en general. Y por eso lo he puesto una fotografía de Florence Nightingale, la dama de la lámpara. ¿Y quién sabe por qué se llama la dama de la lámpara? Es una respuesta bastante fácil, bastante interesante. Porque ella chequeaba sus pacientes por la noche, que no era el normal. Entonces, agradezco, y creo que todos agradecemos, el trabajo impresionante de los enfermeros. Son tiempos turbulentos y difíciles. El presente parece traicionero y el futuro incierto. Parece que estaba escrito hace un par de días, pero estaba escrito por mi abuelo paterno, que era cirujano ortopédico, en 1949. Pero vivimos en un mundo así. Son tiempos muy difíciles. Hay una gran inestabilidad geopolítica, una aceleración tecnológica, una polarización social, grandes desafíos ambientales y de salud. Hay un gran aumento del odio hacia el otro, el desconocido, el diferente. Hay una inclinación hacia el egoísmo, hacia el yo
Yo pienso que el siglo XXI se puede decir como el siglo de yo mismo. No son tiempos fáciles, pero por eso el humanismo es más crucial que nunca. ¿Pero qué significa el humanismo en medicina? Pues eso es un libro que está recién publicado y dentro de este libro el profesor Jacek Moshfin, que es un urólogo de Johns Hopkins, pregunta exactamente esto. ¿Qué es exactamente el humanismo? ¿Es eso lo que echamos en falta en el mundo médico actual? ¿Cómo integramos esta ausencia percibida en lo que muchos consideran una visión excesivamente científica de la persona? ¿Debe fomentarse o suprimirse el lado humano de la medicina para preservar la objetividad clínica? Son preguntas muy importantes. ¿Y qué respuestas tienen? Aunque Albert Einstein dijo, si tienes la pregunta, tienes casi todo. Sin embargo, Jacek Moshfin explica la respuesta. El humanismo en la medicina ya está presente en la medicina. Es intrínseco a su esencia. Está presente en el trabajo diario, en la experiencia de las personas que viven y mueren en su escenario. Es un pozo profundo del que extraemos sustento para preservarnos, restaurarnos y refrescarnos. Ante todo, debemos apoyar las humanidades porque somos humanos y porque nos proporcionan una comprensión más completa de nuestro mundo y de los demás, y porque nos enseñan sobre la vida, la belleza, el amor y la muerte. Es importante, creo yo, siempre mirar hacia atrás para avanzarnos. Henry Ford dijo que la historia es inútil, pero yo discrepo. Tenemos que aprender de la historia. Y si vamos o remontamos a medios del siglo XX, nos encontramos con una figura fundamental en la ética médica y las humanidades médicas, Edmund Pellegrino, que el año pasado yo tenía suerte de ir a Estados Unidos un mes antes de las elecciones y por suerte, porque quizás no ha podido entrar, y tenía el honor de estar dentro de la Georgetown University y dentro de la bioética, del Instituto de Bioética de Pellegrino, dentro del edificio de Kennedy. Él consideraba que la medicina era una habilidad, un arte y sobre todo una empresa moral. Pellegrino habló de, por ejemplo, la tecnología, la curación frente a el cuidar, el énfasis en los beneficios, falta de tiempo. Todos aquí que son médicos o enfermeros saben que falta de tiempo es un punto sumamente importante, pero él estaba hablando hace más de 50 años. Hacia finales del siglo XX, quedó claro que era hora de volver a las valiosas enseñanzas del padre de la medicina moderna, Sir William Osler. Se ve aquí a la izquierda William Osler, que
era un médico que sabía la importancia de estar al lado del paciente. En inglés se llama bedside manner. También fue el médico que instalaron la residencia en Johns Hopkins. En un reciente libro del psiquiatra K. Redfield Jameson, también de Johns Hopkins, ella dedicó un capítulo entero a William Osler, citando a Osler y su famosa frase: la medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad. Ella escribió: un médico debe mantener y ser capaz de tolerar la incertidumbre sobre las cosas de mayor importancia y mantener cerca un sentido apremiante de la mortalidad. La curación requiere un conocimiento íntimo de los límites de la curación. Y eso me hace recordar otro gran conocedor del sistema médico de Estados Unidos a principios del siglo XX, Francis Peabody. Hace un siglo, o un poco más, él escribió: una de las cualidades esenciales del clínico es el interés por la humanidad, ya que el secreto del cuidado del paciente está en cuidar al paciente. No sabe mucha gente, pero cuando él escribió esas palabras, padeció de cáncer y falleció un año después. Aquí tengo algunos dichos importantes, creo, y que están sacados de un libro que se llama Compassionomics. Es un libro de 2 médicos de Estados Unidos y es un libro que explica la importancia de la compasión, de la empatía, pero desde el punto de vista científico. Y Osler era un observador agudo, un técnico brillante y un gran maestro, pero su principal fortaleza residía en el ejemplo que daba a sus compañeros y alumnos. Una de las cosas que creo que tenemos que instilar es el modelo, el ejemplo de buen médico, que los alumnos pueden aprender de este médico, el ejemplo del buen enfermero, que los alumnos pueden aprender. Los modelos son sumamente importantes. Vamos más allá, vamos también a otra parte del mundo, y yo voy a explicar un poco sobre un personaje, una persona sumamente interesante, Luc Voyno-Jasenetsky. ¿Y por qué para mí es importante o interesante? Porque fue cirujano, humanista y cura. Y dentro de la antigua Unión Soviética de Stalin. Supongo que esa combinación de cirujano brillante y sacerdote ortodoxo que fue capaz de sobrevivir bajo el régimen de Stalin es la razón que me interesa mucho. Además, hace tiempo yo he ido a un hospital en Krasnoyarsk, en el centro de Siberia, y donde él trabajaba durante la Segunda Guerra Mundial. Pero él nació cerca de Kiev y estudiaba medicina en la Universidad de Kiev. Y se convirtió en sacerdote en 1921, luego fue consagrado como obispo, y 10 días después de ser consagrado como obispo, fue exiliado
y lo llevaron a Siberia. Fue arrestado y lo llevaron a Siberia. Él dijo en sus memorias, este marcó el comienzo de 11 años de prisión y exilio. 2 veces estaba a punto de ser ejecutado, pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado consultor de todos los hospitales de la región de Krasnoyarsk, que para dar una idea, la región de Krasnoyarsk es 2 veces más grande que Europa. ¿Qué rasgos caracterizan mejor la personalidad de este hombre? Yo diría la determinación y el deseo de servir a las personas. Siempre sirvió a las personas, considerando eso como una vocación. Otro rasgo era la honestidad. Nunca tuvo miedo de decirle a la gente directamente lo que pensaba, y eso lo causó muchísimos problemas. Aquí se ve en el hospital que yo nombré antes en Krasnoyarsk, se ve ahí con sus médicos, sus enfermeros. Él dijo a sus alumnos de medicina, al comenzar el examen, el médico debe tener en cuenta no solamente la zona, por ejemplo, abdominal, sino el paciente en su conjunto, a quien los médicos, a veces, por desgracia, suelen llamar un caso. Y eso es muy interesante porque el pasado y el presente se juntan, y si podemos sacar los más interesantes hilos del pasado, juntarlos con lo que pasa y que sirven en el presente, tendremos algo para tejer para el futuro. Les Leo es un reumatólogo pediátrico de McGill, en Montreal, y él dice, o lo ha escrito en un artículo de 2017, las personas son personas, ya sean médicos o pacientes. Los encuentros con los pacientes se producen principalmente entre 2 personas. 2 personas. Creo que es muy importante recordar que la medicina es una cuestión de una relación entre personas. Volvemos a otra época y las fotos a la derecha, no voy a... pero sí, yo lo tomé hace un par de semanas en Samarcanda, en Uzbekistán, y entonces Avicenna nació en Bukhara, que en 980, y en el país que es ahora Uzbekistán. Pero es curioso porque Vonyo Vinnytsky estaba mucho tiempo en Tashkent y mucho tiempo en Samarcanda. Entonces hay un vínculo entre los dos. Abu Ali al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina. Lo siento porque no hablo árabe, pero si alguien habla mejor me puede decir después. Pero está conocido en el Occidente como Avicenna. Y fue uno de los médicos y filósofos musulmanes más eminentes de su época, cuya influencia en la medicina islámica y europea perduró durante siglos. Sus alumnos y seguidores le llaman el maestro sabio, mientras en el occidente los europeos lo dicen el príncipe de los médicos.
como pensador, representó la culminación del Renacimiento islámico y se le describía como la mente de Goethe y el genio de Leonardo da Vinci. Y escribió cerca de 450 libros, de lo que conservamos 240. De filosofía, medicina, astronomía, filología, arte. Sin embargo, su libro, El Canon, se trata de una enciclopedia médica de 1 millón de palabras que representa una síntesis de la medicina árabe con sus raíces griegas. Y por 5 siglos, cuando estaba traducido al latín, estaba utilizado en todas las escuelas de medicina de Europa. 5 siglos. Él fue un hombre también, un pionero de la medicina holística. No tenemos que, a veces cuando hablo de humanizar la medicina, lo pongo rehumanizar la medicina, porque lo tenemos todo en el pasado. Lo tenemos esos raíces, este equilibrio entre el humano y el científico, entre las ciencias y el humanismo. Y él escribió una cosa que me encanta. El que tiene salud, tiene esperanza. Y el que tiene esperanza, lo tiene todo. ¿Y por qué tengo una foto ahí de Gavin Francis? Por la misma razón, porque Gavin Francis, un escritor y un médico de Edimburgo, un gran escritor además. La esperanza es la promesa dorada de cada encuentro terapéutico. Qué bonita frase. Porque la esperanza es un paso adelante hacia la confianza. Y la confianza entre un médico y paciente es todo, creo yo. Ahora podéis dejar de escuchar a mí. Un segundo. Us and them. Nosotros y ellos. Ahora toca el parte filosófico y me gustaría tocar 3 filósofos. El primero, Martin Buber. La filosofía de Martin Buber se centraba en el diálogo del hombre con otros seres. Su pensamiento alcanzó su máxima expresión en Ich
un dúo. En inglés se puede traducir I and thou. Y me gusta mucho thou, porque thou tiene esta connotación, esta implicación histórico, antiguo. En español se puede traducir yo y tú, o yo y usted. Para el hombre el mundo es doble, de acuerdo con su doble actitud. La actitud del hombre es doble de acuerdo con la doble naturaleza de las palabras primarias que pronuncia. Las palabras primarias no son palabras aisladas, sino palabras combinadas. Una de las palabras primarias es esta combinación I and thou, y el otro I and it. Y su pensamiento tienen, de mi punto de vista, mucha importancia en la medicina. ¿Por qué? El I-thou es una relación de diálogo con los seres humanos, en este caso médico-paciente, se encuentran en una existencia holística, una existencia de confianza. Mientras el I-it es una relación sujeto-objeto, es una interacción distanciada, en lo que el yo ve el otro como algo analizable, clasificable y descriptible. La medicina no puede prescindir del I y it. Y en este contexto me gustaría como dar la idea de posiblemente podemos hablar de I y it como una manera de ver la medicina moderna con los avances tecnológicos, que yo no soy ningún tecnófobo, no, me encanta. Pero una medicina que existe únicamente de este modo corre el riesgo de perder su humanidad. Buber dijo, si sin it un ser humano no puede vivir. Hoy en día los avances tecnológicos están haciendo muchísimo para los seres humanos. Pero quien vive solo con eso no es humano. El cuadro a la izquierda es un pintor que me gusta mucho, Nikolai Roerich, que pintaba mucho de los Himalayas, también escribe muchos libros, y aquí nuestras penas y heridas solo se curan cuando las tocamos con compasión. Emmanuel Levinas, un filósofo lituano, francés, judío, que perdió casi toda su familia en Auschwitz. La ética de Levinas viene de sus experiencias. Es una reacción contra las ideologías totalitarias, incluyendo el nazismo. Porque el nazismo, digamos, quería, yo voy a decir la palabra ningunear el otro. Quería que el otro no era humano, que el otro era un objeto. Al defender la filosofía que prioriza la responsabilidad hacia el prójimo, hacia la persona a tu lado, y que se opone a la idea de que una persona puede ser reducida a una categoría conceptual. Porque es importante el rostro del paciente. El rostro del paciente simboliza la vulnerabilidad y su singularidad. Cada paciente es una persona
cada paciente es única. Se necesita disponibilidad, preocupación por el otro y un enfoque fraternal con disposición a servir. El principio de justicia que exige superar los prejuicios debe presidir la intención. Superar la distancia física y ética, convertir el otro en prójimo, en alguien cercano. Es esencial para la proximidad, se expresa con humanidad. Otro punto importante de su filosofía es el énfasis en el lenguaje y la escucha. La importancia de escuchar al paciente. Regresando a William Osler, parece a veces que estoy dando una clase de historia de medicina, pero eso no es mi intención. William Osler dijo, escucha al médico. Escucha al paciente porque está diciéndote el diagnóstico. Él escucha, pero activo, una escucha activa. La comunicación no es un instrumento, no es frío, es un espacio de reconocimiento, es un espacio donde dos personas se pueden entablar una amistad o una relación. Yo voy a decir una cosa ahora que no está en mis notas, pero a veces improvisa. Yo voy a decir que la medicina es amor. La medicina es amor a una persona que está sufriendo. La filosofía de Levinas despoja al antihumanismo contemporáneo. Eso es fuerte, antihumanismo contemporáneo. Pero el otro día mi hija me dijo que en su universidad, que es una buena universidad de Inglaterra, están quitando las lenguas, los idiomas. Están quitando las humanidades. ¿Por qué? Porque no tienen algo palpable y útil. Pero tienes que leer el libro de Nucio Ordine, el útil de lo inútil, que además está copiando Abraham Flexner, que dijo lo mismo. No todo tiene que ser útil para ser importante. Y además, la utilidad depende de cómo lo ves. Percibida como tal, la sensibilidad permite las condiciones para un concepto ético del sujeto, concebido no a partir de principios universales, sino del contacto sensible que se establece a través de la proximidad. El pensamiento de Levinas es, por lo tanto, una invitación al cambio, que propone la búsqueda del sentido mediante la apertura al otro. Me gustaría ahora dar énfasis a la importancia de la palabra. A veces olvidamos su importancia. Y Rudyard Kipling dijo esas palabras. Las palabras son, por supuesto, la medicina más poderosa conocida por la humanidad. ¿Sabes a quién estaba hablando Rudyard Kipling en 1926? En the Royal College of Surgeons de Londres. Estaba hablando con los cirujanos. Utiliza bien la palabra.
Y el otro, él ganó el premio Nobel, y Bernard Lown, un cardiólogo también lituano, pero que practicaba en Estados Unidos, ganó el premio Nobel de Paz. Conozco pocos remedios más poderosos que una palabra cuidadosamente elegida. Y yo recuerdo muy bien, cuando era pequeño, en el colegio, y yo en la clase de religión, y preguntaba, ¿los milagros existen ahora, profe? No. Yo fui a casa llorando, y mis padres tenían que decir, sí, las palabras pueden dañar mucho. Y también la importancia del lenguaje no verbal, la importancia primordial del tacto. Creo que es otro premio Nobel, Margaret Atwood, que escritora canadiense, dijo, el tacto precede a la vista y el habla. Es nuestro primer lenguaje y el último. Y siempre dice la verdad. Voy a contar un pequeño anécdota. Justo antes de Navidad de 2023, me enteré de que una amiga íntima, ferozmente independiente, a sus 88 años, estaba en el hospital. Solo un mes antes había organizado una exposición de sus pinturas en la que brillaban su alegría y su fuerza de carácter a pesar de su fragilidad. En el hospital a menudo le cogía la mano. Al principio su agarre era fuerte, una señal de su determinación y nuestro mutuo afecto. A medida que se sumía en la inconsciencia, el hecho de tomarnos de la mano se convirtió en un acto de compasión. Y la pandemia, que ahora no hablamos de la pandemia, no sé si hemos olvidado o si hemos aprendido algo de la pandemia, pero se convirtió el contacto físico en un tabú. Y la neurocientífica Laura Crucianelli, el contacto es mutuo. No podemos tocar sin ser tocados a cambio. Y yo lo sentí así con mi amiga. Estoy seguro de que mi amiga también, incluso cuando estaba muriendo. Voy a hablar de Baruch Spinoza, puede decir Bento o Benedictus. Era judío sefardí de Portugal, que nació en Ámsterdam. Y era conocido como un filósofo de los filósofos. Bertrand Russell dijo, Spinoza es el más noble y adorable de los grandes filósofos. Hay dos puntos importantes de Spinoza. El primero está relacionado con su famosa frase que es Dios o naturaleza. Yo siempre pensaba que era una cuestión de elegir, pero luego investigué un poco y en latín sive significa equivalencia. Entonces, Spinoza no nos obliga a elegir, sino que afirma que son equivalentes, lo que significa que Dios existe en todos los que nos rodea. Eso tiene enorme importancia, creo yo, para la sociedad, sino también para la medicina.
Los seres humanos estamos interconectados. Hoy día, por ejemplo, todos estamos interconectados. Pero no solamente con otros seres humanos, con animales, con la naturaleza. Si no cuidamos la naturaleza, no vamos a... ¿Cómo podemos cuidar nosotros mismos? Hay una cosa que se llama planetary health o salud planetaria o global, y creo que es muy importante que los futuros médicos lo aprendan de eso, porque tenemos que, ¿no?, cuidar todo lo que está rodeando a nosotros. Y eso es una gran exposición a la izquierda de Cristina Iglesias. Me gusta mucho porque, aunque es resina, tienen... parece que está entrelazos, como en la naturaleza y como los humanos con los humanos, etcétera, etcétera. Y para mí es una esperanza para el futuro lo que es las humanidades médicas ecológicas. El segundo tema de Spinoza, que para mí es importantísimo, es el tema de que vivimos en una comunidad. Nunca tenemos que olvidar esto. Y hoy en día que vivimos grandes problemas de la soledad. Estaba hablando antes de un libro de Murphy, director general de salud de Estados Unidos hace un par de años, que ha escrito un libro que se llama Together, Juntos. Porque la soledad es un desencadenante hace muchísimos problemas de salud, depresión, obesidad, montón. Quizás se puede decir que es una enfermedad, no lo sé. Ese es el libro, Compassionomics, y es un libro porque mucha gente dice, las humanidades médicas están bien. Mira, pero si yo estoy mal y voy a un médico, quiere que me trata, no importa cómo, pero me trata y que funciona después bien, ¿no? Y luego la gente dice, si tengo que elegir entre, ¿no?, un buen trato humano o un médico que va a arreglar lo que está mal, pues yo voy por el segundo, ¿no? Y luego la gente dice, no hay nada de artículos científicos sobre las humanidades médicas, la compasión. No es cierto, no es cierto. Y este libro es testimonio de esto. Y escribe una cosa importante. La compasión es importante para los pacientes, para su atención y para quienes los cuidan. La medicina se centra en la persona que hay detrás del paciente. Tenemos que mirar la empatía y la compasión. La empatía es poner en la piel del otro. La compasión es actuar sobre ese pensamiento. Cuidar y curar. No siempre es posible curar, pero siempre es posible cuidar. Hoy, y estoy terminando, me gustaría hacer hincapié de que hoy es el 11 de noviembre y es el Remembrance Day en inglés, que es el día del recuerdo, el día del recuerdo del final de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Para concluir,
mi breve discurso, deseo volver a lo personal, pero no a mi historia, sino a la historia de mi abuelo materno, que resultó gravemente herido en marzo de 1918, en la guerra que se llamaba la guerra para terminar todas las guerras. Un soldado alemán, creyendo que mi abuelo estaba muerto en la tierra de nadie, utilizó la pistola de mi abuelo y lo disparaba las 3 balas que lo quedaban. Mi abuelo, 46 años después, escribió lo siguiente: perdí el conocimiento y luego volví en mí y sentí que mis pantalones se llenaban de sangre. Pensé que se me había cortado la arteria subclavia y logré darme la vuelta, rasgar mi gabardina, mi túnica y mi camisa con la mano izquierda y vi y sentí la sangre brotar de la cavidad alrededor del pliegue de la axila derecha. Tapé el agujero con el tercer dedo de mi mano izquierda y ahí permaneció por 2 días. Y él escribió una cosa que me parece muy interesante, y estábamos hablando antes. Mi vida o mi alma o mi espíritu se disoció de mi cuerpo y desde una altura de 1,5 metros contemplé mi cuerpo indefenso. Más tarde, en un hospital de guerra alemán, se hizo amigo del cirujano alemán y lo convenció para que le salvara el brazo derecho, lo que sin duda influyó en su decisión de ser oftalmólogo. Eso también proporcionó una manera muy extraña de pescar con mosca. En vez de pescar así, pescaba así, porque claro. Sin embargo, más adelante de su vida, mi abuelo utilizaba sus discapacidades con una astucia. Era sordo debido a las graves heridas, pero la sordera le resultaba muy útil cuando le tocaba pagar una ronda de bebidas en un pub de Liverpool. Pero era muy astuto y, sin embargo, era el primero en levantar la mano si alguien le ofrecieron una copa de cava o de champán. Aparte de su interesante forma de utilizar su sordera, hay 2 puntos que creo que son importantes. El primero es la descripción de su disasociación de su cuerpo. Y habla del alma o del espíritu. Y el segundo es cuando habla de cómo su enemigo se convirtió en amigo, cómo su enemigo le salvó el brazo, cómo él y su enemigo estaban, de hecho, en el mismo barco, la guerra. Desafortunadamente, en el mundo actual, creo yo que hay un ambiente de ignorar, despreciar e incluso odiar, en lo cual las palabras están siendo utilizadas para dañar y atacar. Creo firmemente que es nuestra responsabilidad de cambiar esto o intentarlo. Quiero que os llevéis como mensaje clave lo siguiente.
Vivimos en un mundo donde la diversidad de culturas, de lenguas, pueblos, creencias, es un hecho, en donde la incertidumbre es una fuerza motriz importante, en donde tendremos que abrazar la incertidumbre, ya que nunca debemos olvidar que todos seremos pacientes y que algún día tú serás el otro. Termino con palabras de T.S. Eliot. We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time. Through the unknown, unremembered gate, when the last of earth left to discover is that which was the beginning. At the source of the longest river, the voice of the hidden waterfall, and the children in the apple tree. Muchísimas gracias a todos. Bueno, John, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Creo que estoy yo aquí, pero todos te lo decimos por compartir tu visión, ¿no? Y tu punto de vista. Y sobre todo por fomentar esta labor de humanizar la práctica médica y por poner a la persona en el centro, ¿no? De esta relación médico-paciente. Por tanto, gracias por esta labor. Y dicho esto, bueno, yo creo que puede ser un poco el punto de partida de nuestra conversación. No me voy a detener en presentaros José, Soledad y Guillem, porque ya lo ha hecho el doctor Reyes al principio. Y bueno, tenemos un título que es Humanizar para sanar. Y desde el momento en el que nos proponemos este título es que algo está pasando, algo estamos haciendo mal y seguramente hay parte de esta práctica que está deshumanizada. Por tanto, a mí me gustaría empezar por un diagnóstico, ¿no? Como se suele hacer, y que este diagnóstico me diga de vosotros cuáles son los síntomas más flagrantes de esta deshumanización y, sobre todo, cuál es la razón, cuál es la causa. Vamos a dejar descansar un poco a John y empezaremos por Soledad, por ejemplo. Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por permitirme estar aquí hoy. La verdad es que es difícil hacer un diagnóstico, ¿no? Yo creo que si le preguntamos a los pacientes cuáles son sus principales demandas a la hora de reivindicar esa humanización, que a mí la palabra humanización no me gusta, o sea, ya lo digo de antemano, ¿no? Yo soy mucho más partidaria de hablar de los diferentes sistemas de humanismo, que son los que despliegan todo eso. Yo creo que ahora mismo, en el contexto en el que estamos, sobre todo en el contexto sanitario, nos encontramos ante una situación donde el paciente casi necesariamente lo hemos convertido en un objeto. Y lo hemos convertido en un objeto porque hemos convertido los hospitales en factorías. Hemos convertido en sistemas de producción lo más eficientes posibles, lo más rápidos posibles y que tengan la capacidad de dar salida al máximo número de casos en la misma cantidad de tiempo. Entonces, eso que desde el punto de vista sanitario es una realidad y es una necesidad casi, ha hecho que nos alejemos mucho de todo este contexto que estaba explicando Jonathan. Pero es verdad también que está habiendo un movimiento de reivindicación de ese modelo, que es un modelo, digamos, ancestral. Ese no perder la comunicación entre ambos. Es verdad que hace años empezó sobre todo con el parto, empezó con el tema de decir, bueno, el parto es una experiencia, vamos a humanizarlo, aunque insisto en que no es un concepto que me guste, y ahora estamos haciendo lo mismo con la muerte. Aquí yo he visto un montón de compañeros que trabajan en paliativos que saben muchísimo más que yo de este tema, pero nos seguimos teniendo como asignatura pendiente el resto.
la franja de en medio. ¿Cómo somos capaces de devolver esa sensación a la persona de que está siendo escuchada? Yo, que no quiero extenderme mucho, para mí tiene 3 patas fundamentales. En primer lugar, el tema de que la persona tenga la información que necesita para tomar decisiones, es decir, convertirlo de un elemento pasivo en la cual tú le dices cuáles son las opciones a un elemento activo que tenga la información suficiente como para poder opinar y poder decidir. En segundo lugar, entender que las personas somos seres productores de subjetividad. Es decir, tenemos un entramado de valores tan complejo que la estandarización es imposible y que, por tanto, esa comunicación, esa relación, ese vínculo terapéutico que estableces con la persona es único. Yo creo que Jonathan, de alguna manera, ya lo ha mencionado esto, ¿no? Entonces, no hay 2 personas que sean iguales y, por tanto, el establecimiento del vínculo nunca puede ser igual. Y, en tercer lugar, evidentemente, con la nueva tecnología que supongo que hablaremos, conseguir utilizarla como una herramienta que nos acerque a las personas en lugar de distanciarnos. Bien, diagnóstico y razones. Gracias por invitarme. Yo creo que también es un problema de tiempo, ¿no? Tenemos, el primer momento, claro, nosotros, si estamos hablando de humanizar, un individuo es único, ¿no? Entonces, es el momento que tenemos 8 minutos o 10 minutos, depende, en primaria me parece que tienen 8, nosotros tenemos 15, 20, igual un paciente necesita 10 y otro necesita 40, ¿no? Entonces, es muy complicado porque las listas de espera, profesionales no somos tantos tampoco al final, y yo creo que es un poquito esto. Y aparte de la humanización, yo creo que no es un problema solamente de la medicina, sino que es un problema de deshumanización de la sociedad, ¿no? Porque esto también es verdad que el paciente tiene su responsabilidad en el sentido de que igual antes era otro tipo de interacción médico-paciente, que no se pierde todo por un lado, siempre son los dos, pero que igual ahora siempre hay más dudas, desconfianzas, tanto de uno como de otro, y el cumplimiento terapéutico igual ya no se fían tanto, tenemos inteligencia artificial, buscan segundas opiniones, y entonces ya aquí cuando se pierde un poco esta interacción y confianza, no tienes un referente, yo creo que aquí ya se complica la cosa porque claro, cada uno tendrá su opinión, cada uno tendrá su manera de actuar. Y entonces ya una vez que se pierde esta confianza, muchos cocineros, ¿no? Siempre sale la comida mal. Entonces yo creo que es un poco general todo esto. Doctor Reyes. Bueno, en el caso concreto de la asociación y de los pacientes oncológicos, la particularidad es el hecho de que están en una situación de especial vulnerabilidad. Entonces, poner especialmente en ese contexto en valor la necesidad de ese trato en el que se establezca esa confianza y esa continuidad en la asistencia es enormemente importante, porque es una situación en la que te enfrentas a una enfermedad que en muchas ocasiones puede poner en peligro tu vida y, por lo tanto, es especialmente necesario en ese contexto el poner, ¿no?, este elemento como un elemento básico, que, por otro lado, además, yo estoy convencido que es un elemento que mejora la eficiencia del sistema. Hablaremos, ¿no?, de cómo lo mejora. John, ¿cuál es tu diagnóstico inicial? Aunque te hemos escuchado mucho, ¿no? Pero... Y yo creo que es lo que ha dicho Guillem sobre la sociedad. Yo creo que no es solamente una cuestión de lo que está pasando en medicina, creo que es una cuestión de lo que está pasando en el conjunto. Y creo que tenemos que cuidar nuestras relaciones con el otro. Y creo que es un problema que no solamente está en la medicina, está... En la sociedad. Sí, completamente. Completamente. Tenemos la experiencia, ¿no?, podría decir, de Guillem, que es la persona que esta noche representa pues 2 papeles, ¿no? Porque por una parte él es cardiólogo, es médico, pero también ha sido paciente oncológico, ¿no? Y me imagino que, bueno, su visión debe haber cambiado, ¿no? ¿Qué aprendió el paciente Caldentey de lo que no sabía, o cómo de alguna forma, bueno, pensó, yo me imagino que él debía pensar, yo soy un médico empático, un médico que normalmente trata a los pacientes como toca, pero a lo mejor ha cambiado, ¿no?, la percepción ahora mismo después de haber sido paciente. Sí, yo creo que es muy difícil saber lo que está pensando el otro o el impacto que tienen tus palabras sobre el otro si no has vivido, ¿no?, una situación así.
Entonces, yo sí en septiembre de 2022, una cosa que parecía insignificante, tal, pues me diagnosticaron un cáncer de recto y fue sorpresa, no sospechábamos tampoco nada especial. Como casi siempre, ¿no? Por otra parte, porque todos estamos sanos hasta que un día nos dan una mala noticia, ¿no? Entonces, en un momento, claro, es difícil de describir, pero claro, tú tienes tus planes, te ibas de viaje, te ibas de tal, tenías vacaciones, entonces en un segundo, ¡pam! Tu vida cambia. Todo cambia, ¿no? Y entonces, claro, nosotros tratamos en cardiología un perfil un poco distinto de paciente que el paciente oncológico, también es como un paciente más agudo, ¿no? Más rápido, también hay insuficiencia cardíaca, etcétera, que se puede equiparar un poco con la oncología, pero sí que igual ahora soy más consciente de lo que le interesa saber, lo que no, lo que me... una cosa que me llamó la atención fue, me iban a operar, ¿no? Entonces es la primera cirugía que me tenían que hacer, claro, estás asustado, etcétera, y me operaba un compañero, el doctor Caldo Ruiz, muy bueno. Entonces yo estaba ahí en la pre, que me estaban poniendo una vía, etcétera, y entonces llegó, eran las 8 un lunes, y llegó y para saludarme, a ver cómo estaba, yo estaba, ya te puedes imaginar, nunca me habían hecho una cirugía de este estilo y tal, y me dijo, yo he dormido muy bien y estoy muy descansado, me dijo. Entonces esto para mí, no quería ni saber qué me iban a hacer, ni si me iban a poner bolsa, ni aspectos técnicos, no. Eso ya fue para mí como, uff, menos mal. Bueno, pero claro. No, y mira que soy médico y fue, por eso digo que a veces, aun si yo no busqué ni nada, ni información, te fías de una persona, ¿no? Entonces tú estás ahí, también pones de tu parte, claro, pero que sí, que son detalles o gestos o miradas del lenguaje no verbal que decía Jonathan, que para mí es muy importante. ¿Dónde das las noticias? ¿Dónde te llevas el paciente para hablar con él? Que no puede ser en un pasillo, a veces es difícil porque estamos ahí todos, pero el ambiente, cómo lo dices, una misma noticia se puede dar de distintas maneras, ¿no? Entonces el lenguaje no verbal y cómo lo dices es muy importante también. ¿La experiencia te ha hecho aprender? Aunque tanto, tus pacientes sean menos graves que un paciente oncológico muchas veces, ¿no? Pero sí, has cambiado tu manera de... Sí, la manera de También le dices a tus pacientes, he dormido bien, tranquilo, estás en buenas manos. Bueno, sí, pero bueno, es distinto, pero sí, se aprende de estas cosas, sí. Bueno, Soledad, ella es enfermera de formación, pero también es licenciada en antropología. Y vamos a un aspecto un poco más material, pero no necesariamente menos importante, ¿no? Que es el del humanismo contextual, el de crear espacios amables. Y creo que en el hospital donde estás se han hecho algunos pasos en este sentido, ¿no? Y realmente eso mejora la situación del paciente, hace que estén menos tiempo hospitalizados, que se curen más rápido y, bueno, tiene retorno el decir, bueno, vamos a apostar por hacer espacio amable. Fíjate que el tema del espacio es un elemento como muy clásico, ¿no?, del humanismo, ¿no? Yo hace poco participábamos en una mesa precisamente con ellos y hablábamos del tema de los espacios y yo decía que es el hecho social total, porque un espacio te acoge o te rechaza. Hay una energía en el espacio. Es un espacio, te integra o te deja fuera, ¿no? Exactamente. Y además de una forma tremenda. Claro, la humanización de los espacios tiene que ver con muchas cosas. No únicamente es poner espacios agradables, que también, pero no es lo único. Es decir, un hospital es un entorno hostil por definición. Es un entorno difícil, donde las personas se pierden, donde no saben llegar al sitio, lo viven como una amenaza, sienten que a lo mejor su momento físico o anímico no es el adecuado y les cuesta llegar a los sitios, ¿no? Entonces, a mí, fíjate que nosotros que ya teníamos eso muy metido en la cabeza, habíamos empezado con humanización o con adaptaciones de espacios para pacientes oncológicos, sobre todo para pacientes oncológicos, hospital de día, la unidad de hospitalización, bueno, en varios espacios. A mí me cambió un día porque me piden una reunión de la Asociación de Pacientes de ELA. Y entonces, evidentemente, para mí hablar con el paciente a través de las asociaciones de pacientes por mi puesto es fundamental, porque es la mirada del otro.
Entonces, tú tienes que ser capaz de escuchar. Claro, es lo que siente el otro, lo Claro. que está viviendo el otro, Exacto. que jamás puede ser Claro. lo que tú sabes o Y sientes. entonces me senté con ellos y me explicaron las dificultades que tenía para llegar al hospital de día, no el oncológico, el hospital de día médico-quirúrgico, porque habíamos cambiado el circuito y eso les dificultaba enormemente acceder. Claro, tú te quedas diciendo, no hemos caído. Entonces, haces un análisis de todos los circuitos del hospital y te das cuenta de que eso es imposible para un paciente. Imposible. Uno de los trabajos que estamos haciendo ahora precisamente es una redistribución y reorganización de todos los circuitos y todos los flujos internos, porque eso es fundamental. Pero también es fundamental tener espacios que incorporen. Por ejemplo, en la sala de una de las salas de oncología tenemos un mobiliario que aísla acústicamente al paciente. Que parece una tontería, ¿no? Pero ese momento de intimidad, cuando tú tienes miedo, cuando tú llegas a la espera de un diagnóstico o de espera de una evolución, y tú a lo mejor tienes ganas o no de interrelacionarte con los demás. Y tú tienes que contemplar todas esas posibilidades como hospital, digamos, ¿no? Entonces, tenemos unos espacios con unas butacas de aislamiento acústico que, curiosamente, se utilizan muchísimo. Pero más cosas, por ejemplo, el hecho de disponer la dignidad de la persona, tenemos que tenerla en cuenta entre los espacios. El hecho de disponer o no de lavabos preparados para personas ostomizadas. Es decir, son detalles que lo que tú estás haciendo es lanzando un mensaje simbólico. Te acepto, te entiendo y te ayudo o no. Es así. Y a veces pensamos que tienen que ser cosas muy grandilocuentes, pero a veces son detalles muy pequeños que lo que hacen es ayudar a la persona a sentirse que la reconoces, que entiendes el problema que tiene y que tú estás pensando en él también a través del cómo A la configuras dignidad el de la espacio. persona, ¿no? Como decíamos exacto. antes, a dignificar a esa persona que en Exacto. ese momento está enferma. Y cargamos muchas veces las tintas, ¿no?, sobre los médicos o sobre... pero realmente, ¿qué hay del paciente? Porque también podemos hablar de todas las exigencias que cada vez más hay, ¿no? Es decir, no solo es el médico que a veces es poco humano, a veces también hay pacientes que no se comportan como deberían, ¿no? Y me imagino que en esas consultas de 10 minutos, pues... ¿no? Hay una palabra, ¿no?, para el médico que es complicado, ¿no? Diferentes palabras en diferentes servicios, ¿no? Para el paciente difícil, ¿no? Hay diferentes palabras, ¿no? ¿Qué hay de las exigencias del paciente? Digo, por no cargar todas las tintas sobre el médico, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido, aunque pueda haber matices, en general el concepto es que el trabajo como médico, ahora estoy hablando como médico, no como presidente de la asociación, ¿no?, es ser muy paciente, es decir, en ese aspecto, porque al final el paciente puede tal vez no acertar con las formas alguna vez, pero en general todo eso viene como consecuencia. Si tú tienes la paciencia de coger y hablar y escuchar, lo que hay detrás es el estrés, la ansiedad derivado del problema de salud que sea que en ese momento el paciente tiene. Entonces, si ante una situación en la que la actitud de partida a lo mejor puede ser más, entre comillas, arisca o menos agradable, tú tienes la paciencia de ser tranquilo y das tiempo. Dar tiempo es tan importante, yo creo que es la clave detrás de todo el problema, el tiempo, y tú le das el tiempo suficiente a ese paciente, al final el problema se desarma, ¿no? Es como una especie de armadura que lleva puesta encima y tú simplemente esperas y poco a poco aquella armadura se va cayendo y al final el problema sale, ¿no? Es que en realidad lo que me preocupa es esto, ¿no? No sé si voy a curarme, no sé si voy a poder pagar el alquiler de la casa. Es que tengo a mi familia y cuido a mi padre y a mi madre y entonces no sé, ahora no voy a poder. Siempre hay un algo detrás que es la energía que en realidad está provocando esa aptitud en ese momento. Y entonces tú tienes que ser lo suficientemente profesional para ser consciente de que cuando esa aptitud es así, es porque pasa algo. Bueno, entonces, te tienes que poner en su lugar, ¿no? Que es lo que muchas veces falta, ¿no? Por esa hiperespecialización, muchas veces, en el que el médico solo ve, ¿no?, aquello por lo que está preparado, pero no ve el conjunto del paciente, ¿no? Eso me imagino lo que... aprendes un poco con el tiempo, lo digo porque tuve es 30 segundos, ¿no? Un caso concreto con una paciente hace nada, unos días, y
fue una actitud un poco de este tipo, y cuando simplemente le das tiempo, es que me pasa una cosa, es que tengo el pie que me duele, me lo han operado 10 veces, no se me cura y me duele todos los días y no puedo caminar. Efectivamente la señora había entrado con unas muletas, ¿no? Pero tenías que dejarle el tiempo para que ella expresara al final lo que tenía detrás, que no le dejaba estar tranquila. Claro. No sé si queréis aportar algo. Respecto a lo que dices de los pacientes, yo creo que falta una información general para valorar un poco lo que tenemos, ¿no? Porque países más avanzados que nosotros en muchos aspectos tienen una sanidad que es bastante más complicada, ¿no? Y yo creo que la educación y la sanidad es un poco lo que nos iguala, ¿eh? Y entonces, claro, yo no me paraba a pensar el coste, por ejemplo, de mi tratamiento, de tratamientos, cirugías, después seguimientos, lo que puede costar. Es una auténtica barbaridad. Y entonces esto yo creo que la gente no es consciente, y también los médicos, porque yo tampoco no paras a pensar lo que está costando, lo que estás haciendo, lo que estás... Pero sí que es verdad que una de las cosas que te das cuenta, te ingresan, todo es gratis, no pagan nada, te hacen esto, el otro, y es una cosa que paras a pensar y es un dineral. Entonces hay gente en otros países que no se lo puede pagar, no se hace ningún tratamiento, o se tiene que vender la casa para pagarse un tratamiento o un seguimiento, mudarse. Entonces yo creo que esto es un tema que, digo que no, la mayoría de gente valora lo que hay y la sanidad, pero sí que es verdad que hay gente que tiene la sanidad como una cosa que debe ser así y no puedo esperar ni un día porque yo pago mis impuestos y tengo esto. Entonces es un poco así, ¿no? Que tú paras a pensar y es como, parece mentira que se aguante, ¿no?, la rueda. Y yo creo que falta información. Para ambas partes, sí. Sí. ¿Puede hablar un poco sobre el espacio? Porque el espacio es muy importante. Y también cómo está organizado el espacio. Porque estábamos hablando de eso, que muchas veces la relación médico-paciente tiene una barrera, que es a lo mejor... Que es la mesa, ¿no? La mesa y el ordenador. ordenador. Y ahora un ordenador. Y esto... Y un médico que tiene que escribir todo lo que le dices. Y no te mira por y no te puede mirar, porque tiene que escribir, ¿no? Entonces, eso es muy fácil de cambiar, ¿no? Poner el asiento así, poner al lado del paciente y hablar con el paciente. Pero eso... No son cosas... No, pero eso difíciles. Seguramente nos lo puede decir Soledad, es tiempo. Es tiempo. Es tiempo, y lo que no tenemos es tiempo. Claro, el problema es que al final, con el modelo que tenemos ahora, tú necesariamente tienes que transcribir todo lo que te ha prevalizado el paciente, tu juicio diagnóstico, tu plan terapéutico. Es decir, ahora mismo no tenemos un modelo que haga eso automáticamente. ¿Cuál es la buena noticia? Dentro del contexto este que parece tan amenazante, estamos incorporando elementos que nos van a permitir hacer esto volviendo a mirarle a la cara al paciente. Que eso da para hablar mucho, que es la inteligencia ambiental. Hablaremos de tecnología, ¿no? De si va a ser buena o mala, ¿no? Pero antes me gustaría hablar un poco de formación, ¿no? He descubierto hoy, y para los que no lo sepan, que solo hay una facultad donde hay realmente una asignatura en todo el grado de humanismo, ¿no? Que creo que está en Cataluña. Y aquí que pronto, si las cosas van bien, pues también seremos pues capdavanters, ¿no?, en este sentido. Pero claro, exactamente qué falta, ¿no?, en la formación de los médicos para conseguir que sean más empáticos. La empatía se puede aprender, ¿pensáis que realmente, así como estamos cambiando y pese a la sociedad ser como es, vamos a implantar un cambio? La formación... Sí. Bueno, yo creo que aparte de la empatía puede ser innata, cada persona tiene las aptitudes personales que tiene, pero yo creo que es muy importante incorporar un concepto, es que dentro de los criterios de valoración del funcionamiento de los profesionales, de los servicios, de los hospitales, se incluya la valoración de cómo se sienten tratados los pacientes. Esto de alguna manera hay que encontrar la manera de... Bueno, es que ahora se está haciendo ya, ¿no? Exacto. O sea, se está puntuando y valorando, bueno, gracias a las redes.
Bueno, no solamente Estáis gracias mucho más a las expuestos redes. que antes. Sí, lo de las redes al final lo que te haces es una valoración mediática, ¿no? Pero es verdad que desde el punto de vista de investigación y desde el punto de vista de gestión, hace años ya que hay líneas de investigación que los estándares de resultados en el paciente no solamente se limitan al resultado clínico, sino que incluyen aspectos muy subjetivos. La persona, que la capacidad que tiene de recuperar pues, su fatiga, la capacidad de llevar a cabo las actividades de la vida diaria, cómo se ha sentido tratado, si ha tenido la información suficiente. Es decir, que realmente hablábamos de costes, esos intangibles que son imposibles de medir, porque son imposibles de cuantificar económicamente, ya forman parte del panel de resultados sobre el paciente. Por tanto, es verdad que la humanización a lo mejor tiene que venir un poco de serie, pero sí que es verdad que el sistema ahora mismo está ayudando ya a incluir elementos que tienen que ver con la reacción y la relación que estableces con la persona a la que estás atendiendo. Y el sistema puede ayudar a que esto sea así. Claro, no sé si Guillem quería intervenir. La empatía me parece que es algo muy intrínseco de la persona, ¿no? Es muy difícil enseñar una asignatura de empatía tipo test, digamos. Esto no se puede porque, claro, entonces esto va con la persona, con la educación de la persona, con los antecedentes de esta persona y después lo que vea, ¿no? Porque si tú eres estudiante de medicina y vas a unas prácticas y ves que tu profesor se comporta de cierto modo, con normalidad, entonces tú verás aquello con normalidad, ¿no? Yo creo que es más... Claro. Pero bueno, luego también hay que hablar de los límites, ¿no? De que el médico tampoco puede involucrarse emocionalmente con todos sus pacientes, porque también os tenéis que cuidar. Sí, hay que cuidarse, pero sí que es verdad que un cierto nivel de implicación emocional acaba siendo inevitable, sobre todo si el caso es un caso de mayor complejidad. Y en cierta manera, que el paciente perciba y la familia del paciente perciban que tú estás implicado es muy importante para la sensación de bienestar del paciente, su seguridad y la sensación de confianza también en el entorno del paciente. E incluso en ocasiones yo me atrevería a decir que te ayuda a ser o a exprimir lo que eres capaz de hacer como profesional, es decir, en ocasiones ser capaz de encontrar soluciones que están más allá, ¿no?, de lo estrictamente, del límite estricto, ¿no?, de lo que te marcan los protocolos. A veces las consigues cuando estás dándole vueltas a la cabeza, ¿no?, fuera del horario, porque aquella persona te preocupa como especialmente, ¿no? John, Sí, tu abuelo, tu padre, ¿tenían agotamiento emocional? Es un tema muy importante, es un tema que antiguamente había este pensamiento que el médico no se puede acercar tanto al paciente por su profesionalidad, ¿no? Por no dañarse a él mismo, ¿no? Creo que eso está cambiando, creo que tiene que cambiar, porque creo que está bien para el médico y para el paciente. El médico también es una persona, también es un ser humano, entonces el médico también sufre. Y eso es un tema importantísimo, porque alumnos de medicina están sufriendo depresiones, están sufriendo burnout con el segundo o tercer año. Entonces yo creo introducir más cercanía con el paciente, ayuda también los médicos y los alumnos. Es un gran problema. Yo estaba fue un choque saber que alumnos de 20 años están depresiones, están con burnout, todo eso. Entonces creo que introducir este punto de empatía entre dos personas es importante para el médico y el paciente. Es un refuerzo positivo en realidad para el médico. O sea, lo digo porque una charla, ¿no?, es decir, que escuché en una ocasión sobre este tema, uno de los ponentes decía que solamente había dos profesiones que él conocía en las que le enseñaban a la gente de partida, ¿no?, o intentaban enseñarles a no mantener empatía con los demás, eran dos, que eran los soldados y los médicos antiguamente. Los soldados, ¿no?, y los médicos. Me hizo mucha gracia, porque era verdad, cuando yo estudié la carrera era así, y yo soy un profundo convencido de que es un error. Es un error profundo, porque esa relación con el paciente a ti te enriquece. Claro. Y te da muchas veces la energía para tú continuar en situaciones en las que el contexto administrativo, los tiempos de consultas, la remuneración que recibes no compensa, ¿no?, el esfuerzo que tú haces. En cambio, esa energía para continuar te la da esa mirada, esa ayuda, ese reconocimiento que te da el paciente y la familia, es lo que te hace decir, vale, este es el camino bueno, estoy haciéndolo bien y estoy ayudando a la gente haciendo lo que me gusta, que es hacer de médico, ¿no? Entonces, es como una especie de feedback positivo, ¿no?, de círculo virtuoso, que te ayuda a continuar
continuar. El paciente te está dando lo que el sistema no te da, ¿no? Y es importantísimo y es fundamental porque el paciente lo percibe de una manera enorme. Claro. John nos decía que le impresiona que haya jóvenes médicos que ya sufren, pero Sole, supongo que tú debes ver llegar a muchos médicos, ¿no? ¿Qué impresión tienes? A ver, yo no soy tan dramática, ¿no? Yo creo que sencillamente estamos ahora... No, porque no puedo serlo, porque yo creo que ahora estamos contemplando un cambio generacional, hay un abismo intergeneracional que tenemos que aprender a manejar, ni más ni menos. Es verdad que estamos hablando de las generaciones X, de las Z, de las alfa ya, generaciones que están entrando con muchísima fuerza en el mercado y que están muy condicionadas tecnológicamente. Y eso hace que parezca que estamos muy lejos de ellos, porque nosotros no somos, nacimos analógicos, los de mi quinta, que somos la generación X, y luego nos hemos digitalizado con los años, pero no somos nativos. Las siguientes generaciones, sobre todo la Y, la alfa, son generaciones digitales puras. Claro, la forma de ver el mundo, la forma de relacionarse con su ámbito laboral, la forma de establecer relaciones personales y la forma de comunicarse es completamente distinta a la nuestra. Podemos decir, no lo entiendo y entonces me parece fatal. O decir, intentar comprenderlo, intentar incorporarlo, porque tiene muchas ventajas también. Lo que pasa es que su forma, por ejemplo, de los médicos jóvenes que te vienen y te dicen, mira, yo quiero irme un año a hacer un fellow a no sé dónde, o a mí me gusta mucho viajar y yo quiero irme no sé cuánto. Otro que te viene y te dice, pero tengo que hacer guardias. A ver, la conciliación, es verdad, esto pasa así, porque ahora mismo hemos vuelto a un momento en el que la vida personal adquiere tanta importancia como la vida profesional. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los de nuestra generación trascendíamos a través de nuestro trabajo, ni más ni menos. Nosotros éramos lo que éramos profesionalmente, pero los jóvenes de ahora no. Los jóvenes de ahora dan muchísima importancia a todo su ámbito personal, a sus relaciones, y eso se condicionó mucho por el COVID, que además es verdad que no hablamos del COVID, pero está ahí, ¿no? Entonces eso emergió de una manera muy potente, ¿no? Una corrientes en Internet, el quiet quitting famoso, que hacía que precisamente todo eso pues floreciera y de repente tenemos un paradigma completamente distinto. No nos queda otra que aprender a vivir con eso, porque no es peor que el nuestro, al contrario, a mí... ole, porque nosotros no hacíamos más que pensar en trabajar, trabajábamos miles de horas al día. Ellos dicen, sí, el trabajo es muy importante para mí, pero no trasciendo a través del trabajo. Trasciendo a través de mi vida. Mi vida incluye el trabajo, pero incluye más cosas. Entonces eso es súper interesante y tenemos que verlo tal como es. Por tanto, es verdad que ahora la vida parece que a los jóvenes les pesa más, y yo lo veo con mi hija que tiene 30 años y con amigos de mi hija, la vida parece que les pesa más, que les cuesta más que a nosotros, ¿no? Pero yo creo que al final son mucho más conscientes de esa vida que es mucho más rica de lo que nosotros la percibíamos, probablemente. Posiblemente sea un tema de conciencia, ¿no? Exacto. Igual son más conscientes de lo que éramos nosotros. Bueno, como se pasa el tiempo, hablemos de tecnología. Cuando preparábamos esta mesa, el doctor Leyes llegó a decir que tal vez va a terminar desapareciendo la profesión, ¿no? Con la ola que viene, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de inteligencia artificial y hablemos de si va a ayudar, si es una amenaza o cómo la estáis ya percibiendo y si para todo el tema de la humanización va a ser pues un apoyo o todo lo contrario. Yo creo que la inteligencia artificial pues ha aportado muchísimos beneficios y va a aportar porque esto es exponencial. Entonces, claro, estos son algoritmos con bases de datos tremendas y que te pueden ayudar en un momento dado y puedes ir a consultar. Lo que pasa, yo creo que no pueden hacer de médico en el sentido de que tú no puedes entrar en una habitación, poner unos datos y que te diga el diagnóstico, por lo que decíamos, ¿no? Porque tú o yo como paciente que lo veo estás en una situación muy vulnerable, ¿no? Y entonces estás buscando, ¿no? un individuo, una persona, ¿no? Que esté allí, un humano, ¿no? Y que te diga lo que tienes, que puedas hablar, que te puedas preguntar, el lenguaje no verbal. Entonces yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, pero el hecho de que llegue a hacer desaparecer la figura de médico es muy complicado, ¿no? Porque lo que decíamos, la confianza en una persona, entonces estás entre una máquina, sabes que es una máquina, yo lo veo difícil.
Veo que es una herramienta muy útil, la usamos todos, aplicaciones de medicina e inteligencia artificial, es muy útil para dudas concretas, pero que llegue a desplazar la figura del médico lo veo bastante complicado. Me gustaría conocer la opinión de todos. Sí, bueno, en ese sentido sí que es cierto que hay algunas tendencias, algunos caminos en los cuales puede haber, digámoslo así, alguna tendencia a desplazar la figura del médico o del sanitario, ¿no? Es decir, que determinada información le llegue directamente al paciente sin intermediación, ¿no?, del personal sanitario, o que incluso algunos procesos queden como automatizados o semiautomatizados, de manera que la participación humana quede minimizada. Y en ese punto, es decir, tanto desde ese punto de vista como desde el punto de vista de que hay muchísimos procedimientos técnicos que ahora realizan personas, que en el futuro probablemente lo podrán hacer máquinas o los podrán hacer robots, es decir, porque quedarán incluso algunos procedimientos quirúrgicos podrán ser automatizados cuando tengan suficiente información. Es muy importante, por lo tanto, poner en valor la necesidad de la humanización como un elemento básico del procedimiento sanitario. Ahora que todavía la figura del médico es insustituible, ¿no? Porque en el momento en que pueda ser sustituible, por lo tanto, será más rentable para el sistema tener menos médicos o tener otras figuras, no exactamente médicos, paramédicos o ¿no?, cosas por el estilo, es muy importante el hecho de ponerlo en valor ahora para que cuando llegue ese momento se considere un valor insustituible o inamovible, ¿no? Es decir, una especie de piedra angular que rija todo el funcionamiento del sistema. Los avances en inteligencia artificial están con nosotros, no podemos olvidar y decir que no existe y no van a tener un parte importante. Yo tengo mucha esperanza que lo van a ayudar y lo van a dejar el médico tener tiempo para estar con el paciente. Bien. Tengo esperanza de esto. Lo puede hacer, por ejemplo, el informe del médico. El informe, en vez de tener que picarlo el médico. Son casos que ya en Estados Unidos están y probablemente aquí en España. Tengo mucha esperanza en esto. Yo soy una persona con esperanza, porque creo que lo que ha dicho el doctor es el importante es que el médico tiene tiempo con el paciente. Y si la inteligencia artificial lo deja más tiempo, fantástico. Pero tengo algunas dudas. A ver, la esperanza de Soledad. Yo, nuevamente, no soy nada catastrofista. Yo estoy convencida de que es un añadido que nos va a ayudar muchísimo. Decía Eric Topol, que es un cardiólogo precisamente estadounidense, que hablaba de la Deep Medicine. Y la Deep Medicine hablaba de esa medicina profunda que va a permitir que, mediante la tecnología, tengamos más tiempo para mirar a los ojos al paciente, para escucharle y para acompañarle. O sea, que eso es lo que nos va a dar. Nos va a dar... Estamos hablando por una parte del deep learning, por otra parte de la generativa y por otra parte de la robótica. Es verdad que la robótica va a sustituir muchas técnicas, es cierto, pero eso no tiene que ser malo necesariamente. ¿No? Claro, aumenta la precisión, ya está pasando esto, aumentamos la precisión. Pero luego yo hablaba esta mañana, este mediodía que estábamos hablaba de una cosa que es la caja negra, que la caja negra es aquel sistema donde entran los inputs, donde entran las variables y sale una recomendación. Y esa recomendación puede ser una recomendación terapéutica, una recomendación diagnóstica, etc. Esto es lo que ahora mismo está haciendo la inteligencia artificial. Y es fabuloso, pero no sustituye al criterio médico. Y no lo sustituye porque al final la persona a la que tú le tienes que asignar ese resultado o ese planteamiento terapéutico, lo que te exige no es que ejecutes, sino que puedas justificar por qué lo haces. Si tú desconoces lo que hay dentro de la caja negra, porque dentro de esas variables, como resultado final, es cualquier cosa, ¿no? Un pólipo de no sé cuántos, con tal nivel de sensibilidad, claro, el paciente tiene que poder preguntarte, pero doctor, ¿por qué me dice eso? Y si no sabes explicarlo, es que realmente no estás utilizando bien. Es decir, tenemos que utilizarlo de forma crítica. Nos va a ayudar muchísimo, pero el planteamiento ético es que no va a sustituir al profesional por lo que decía antes, porque somos un marasmo de variables, ¿no? Somos una matriz de variables brutales que además no se repiten de un individuo al otro. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar. Nos está ayudando ya. Sí.
Nos está ayudando. Nos va a reducir muchísimo los tiempos de ejecución de cualquier cosa. Nos va a dar una orientación diagnóstica muy sencilla y probablemente a través de la robótica va a sustituir técnicas humanas. Pero siempre va a tener que haber un humano detrás. Porque además, antes hablábamos del transhumanismo y el posthumanismo, que son, ya vienen de Blade Runner. O sea, estamos hablando hace muchos años, parece que esto es nuevo y no hemos aprendido todavía. Pero estamos hablando de cómo precisamente esa hibridación entre tecnología, robótica y seres humanos nos va a llegar a un lugar a otro. Tenemos Neuralink, por ejemplo, de Elon Musk, que al final lo que quiere es una especie de interfaz, un chip en el cerebro que nos va a ayudar a precisamente amplificar nuestras capacidades. Esto ya es el día a día. Pero al final lo que tenemos es una herramienta como no habíamos tenido nunca y para mí el único debate es saber en qué momento, cuando el ser humano esté tan tecnificado a través de implantes, a través de ampliaciones robóticas, a través de genómica, etcétera, en qué momento el eje de equilibrio se va a torcer y vamos a ser más técnicos que humanos. Esa a mí es la única pregunta. Por lo demás, estamos hechos para cuidar. Bueno, como estamos en los últimos 5 minutos, les voy a pedir que arriesguen un poco en la contestación, ¿no? Y aunque científicamente, pues imagino que no hay una evidencia científica ni lo podemos medir, pero sí me gustaría saber cuál piensan que es el impacto de la humanización en la curación de un paciente. Esa mano que le dio a su amiga no hizo que su amiga no muriera, ¿vale? Pero realmente una mano, una palabra, un gesto, el médico me mira y me dice tranquilo porque te voy a operar, porque yo también he descansado bien. Es decir, eso en cuánto ayuda, qué impacto tiene sobre la persona a la hora de sanar. Desde mi punto de vista, muchísimo, muchísimo. Creo que es el eje de la medicina. Gavin Francis, el escritor que nombraba antes, estábamos hablando de los avances tecnológicos y la medicina del siglo XXI, etcétera, etcétera. Él dice, son avances impresionantes y van a ayudar mucho. Sin embargo, es 2 personas. Y siempre va a ser 2 personas, uno cuidando el otro. Y eso creo que para mí no hay duda en esto. Tocar, abrazar, una palabra que la alivia el dolor, son para mí esenciales. Bueno, son una parte esencial de la asistencia y es el elemento central que hace que la mayoría de sanitarios hayamos sido sanitarios, ¿no? Esa especie de impulso de ayudar a otras personas, es decir, lo que te impulsa a hacerte médico, enfermero, ¿no? De dedicarte al ámbito sanitario, es esa sensación de que tienes que hacer cosas para ayudar a personas que están enfermas, ¿no? O a otras personas dentro de la sociedad. Y mantener y saber estimular, ¿no? Ese impulso, ¿no? Dentro de las personas que se dedican al ámbito sanitario me parece que es un elemento básico y por eso es tan importante el hecho de ponerlo en valor. Y para mí, sencillamente, es recoger el testimonio de lo que somos. Antes en la comida hablábamos de Margaret Mead, ¿no? Margaret Mead es una antropóloga estadounidense que tiene una anécdota preciosa que yo la cuento muchísimo, que es que le preguntaron en qué momento nos habíamos vuelto humanos. Entonces, en una conferencia en Madrid, precisamente, los asistentes esperaban que dijera pues la invención del fuego, la invención de la rueda, cualquier tipo de artefacto tecnológico. Y ella respondió, lo que nos convirtió en humanos es un fémur fracturado y sanado. Porque sencillamente el grupo decidió cuidar a esa persona, eso es lo que nos convierte en humanos. Trasladar eso a la práctica de hoy en día, independiente del contexto y del ecosistema, preservar eso y no perderlo nunca es una obligación que tenemos ética como seres humanos. Pero veamos si este sistema hospitalario formal que tenemos, ¿no? acaba también de integrarlo, ¿no? Porque al final siempre es la sociedad o el voluntariado el que da ese apoyo emocional, ¿no? Bueno, yo pongo una mini anécdota, ya dejo a Guillem. Yo cuando trabajaba en el Hospital Linca un día, un verano, subía en el ascensor con un paciente y lo llevaba un celador a quirófano. Entonces el paciente iba atemorizado como es normal, ¿no? Y el celador era nuevo, no sabía que yo era la gerente del hospital y entonces me ignoró completamente, ya me pareció bien, y se puso a hablar con el paciente, el celador. Y le explicaba, fulanito, no se preocupe porque su familia estará fuera y no sé qué, y enseguida el cirujano saldrá a informarles. Y yo pensé, eso es cuidar. Es decir, cuidamos todos. Cuidamos siempre que tenemos en cuenta que el paciente necesita que le digas que has dormido bien.
ni más ni menos. Y eso lo podemos hacer absolutamente todos. No necesitas formación, no necesitas tener estar tocado por la divinidad o ser un ser de luz. Sencillamente es pensar lo que necesita el otro y dárselo. Ser empático con el otro, cualquiera. ponerse en el lugar del otro, ¿no? Exacto. Bien. Sí, yo también estoy convencido que mejora los resultados terapéuticos. Necesita una persona de confianza, ¿no? El hecho de confiar en una persona va a hacer que cumplas mejor sus recomendaciones, que te cuides más, etc. Y después está el efecto placebo también. Si tú confías en la persona, el efecto placebo está reconocido. Todos los estudios hoy en día randomizados se comparan con placebo porque se ha visto que tiene un efecto real, ¿no? El hecho de tú estar convencido que estás haciendo algo para tu salud te mejora, ¿no? Entonces esto es indiscutible. Entonces la humanización forma parte de sentirse acompañado, de sentir que hay un equipo que se preocupa por ti, independientemente de que después se lleven sus problemas a casa o no. Todos nos llevamos casos a casa, lo que pasa es que se entiende que cada uno después tiene sus problemas. Es suficiente que tú notes que se preocupa por ti y entonces ya está, es una relación que es muy favorable. Bueno, pues hemos cumplido con el tiempo. Yo les doy de verdad las gracias. Confío en que podamos devolver el corazón y el alma a la medicina y me quedo con la medicina es amor, ¿no?, que ha dicho John, y sanar, bueno, pues es parte de nosotros que debemos ser pues mucho más humanos y empáticos de lo que somos muchas veces. Muchísimas gracias a los cuatro y también a todo nuestro público por compartir una vez más este Club Última Hora Valores.